hayamos tropezado o hayamos caído, hermanos, Dios nos sigue amando de la misma manera. Pero Dios sí espera que nosotros recapacitemos, que no nos quedemos en ese estado de pecado, que no nos quedemos en ese estado de error, sino que nosotros recapacitemos, acudamos a Dios con un corazón humilde, sencillo, pidiéndole su perdón, y el Señor, hermanos, nos perdona y nos da su favor, ¿verdad? Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Mientras llegamos ahí, repito, el título de esta clase se llama Paciencia, Fe y Victoria. Paciencia, Fe y Victoria. Tiene lugar en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 9. Pero antes de darle lectura, Daniel, capítulo 1. Antes de dar lectura, hermanos, quisiera preguntar, obviamente no espero una respuesta, ¿verdad? Pero sí quiero dejar esta pregunta en su mente y en su corazón. ¿De cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido lejos de Dios? Como si Dios no nos escuchara, como si Dios nos ignorara, o como si la respuesta de Dios tardara mucho en ese problema que tengo. Quizás nos hemos preguntado, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas que me están sucediendo? No entiendo, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, me estoy esforzando de agradarte, estoy esforzándome en orar, en leer mi Biblia, en dar testimonio con los de afuera, dar testimonio en mi misma familia, pero no entiendo por qué me pasan estas serie de situaciones. Y hermanos, es normal que nos hagamos este tipo de preguntas, que le preguntemos a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo responderás? ¿Hasta cuándo harás justicia? O cosas semejantes como estas, hermanos. Les comento, es normal que nos hagamos este tipo de cuestionamientos. Lo mismo, hermanos, que le ha pasado a usted en su mente y en su corazón esta duda o esta incertidumbre de la respuesta de Dios, hermanos, le pasó lo mismo a hombres y mujeres que hoy encontramos en la Biblia. En este pasaje que vamos a leer, encontraremos que Daniel, el profeta Daniel, pudo esperar el auxilio, pudo esperar la ayuda, pudo esperar la salvación de Dios. Y aunque pareciera, hermanos, que el tiempo se acababa o que ya iba a estar a punto de la muerte, hermanos, Dios respondía y mostraba su poder y mostraba su salvación. Hermanos, quiero decirles que nuestra esperanza no se desvanezca por completo. Si estás pasando hoy una situación que dices, Señor, no me escuchas, Señor, ¿hasta cuándo? No entiendo. Hermano, hermana, que tu esperanza no se desvanezca por completo. Y lo mismo, hermano, le pasó al profeta Daniel. Y es lo mismo que nos pudiera estar pasando hoy en nuestro día. Alguna injusticia, una prueba repentina, todo va marchando bien y de repente viene un problema. Y de repente viene otro problema. Y no comprendemos en el momento el por qué. Pero hermanos, Dios tiene el control de cualquiera que sea la situación. A Dios no se le ha escapado de las manos tu vida, ni ese problema o esa injusticia que estemos pasando. Hermanos, quiero decirle que esto que estamos pasando muy probablemente puede ser una prueba o puede ser una prueba o una lucha que estemos pasando. Pero cualquiera que sea lo que esté pasando en nosotros, hermanos, por lo menos tiene que tener 5 aspectos importantes. 5 aspectos que tenemos que ejercitarnos en paciencia. Tenemos que ser pacientes en la respuesta de Dios. En segundo lugar, hermanos, ese propósito por el cual hoy no comprendas eso que estás viviendo, ese dolor, ese sufrimiento, esa injusticia, hermanos, es para que crezcamos en fe. En tercer lugar, también eso que estamos pasando hoy, hermanos, es para que Dios muestre su poder en lo que nosotros no somos capaces de solucionar.
En cuarto lugar, el propósito también por lo que estemos pasando hoy es que Dios cumpla sus planes en nosotros, en usted. Y sobre todo, hermanos, el propósito por lo que estemos pasando hoy es que el nombre de Dios sea reconocido. En mi familia, en mi vida, y que seamos de testimonio con los de afuera. Ahora sí, hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 1, versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó para poderla gobernar, hermanos, para poder él expandir su reinado. Dice el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha. Hermanos, en esos muchachos no hubiera tacha, quiere decir que no tuvieran defecto, que no tuvieran falla o falta, que no tuvieran tacha alguna, que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, esta lectura que acabamos de hacer, Daniel en este tiempo era un jovencito de aproximadamente 17 años. Era un jovencito, un adolescente de 17 años, más o menos, cuando fue capturado, cuando fue privado de su libertad de Jerusalén, se lo llevaron a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ajá. Y entre Daniel había otros muchos jóvenes más. Y fueron llevados a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. Primero el rey Nabucodonosor dio la orden que los alimentaran de lo mejor, de lo que comía el rey, le tenía que dar a estos jóvenes. Y también del vino que bebía el rey, también tenían que beber aquellos jovencitos. Los estaba preparando, les estaba dando de lo mejor. Aquellos jóvenes, hermanos, tenía que cubrir un perfil. Inteligentes, sabios, académicamente, profesionalmente y, por si fuera poco, hermanos, de buen parecer, porque iban a estar en el gabinete del rey Nabucodonosor. Hermanos, dice que el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia es lo que hoy conocemos como el país de Irak. Es esa región que todavía existe, ya cambió de nombre, pero hoy es el país de Irak. Y Joacim, que dice que era el rey de Judá, Judá era una de las 12 tribus de Israel. Recordemos, hermanos, que Jacob tuvo un encuentro con Dios y en ese encuentro Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel.
¿verdad? Eso lo encontramos en Génesis 32, 22. Y en ese momento, hermanos, Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Entonces Israel tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, cada hijo era una tribu. Y entonces toda esa tribu, las 12, es el pueblo de Israel. Y una de esas tribus era la tribu de Judá, donde Joacim era el rey, ¿verdad? Pero Joacim, hermanos, fue un rey que hizo lo malo delante de Dios. Fue un rey idólatra, fue un rey que persiguió y mató a los siervos y a los profetas de Dios. Eso lo encontramos en Jeremías 26, 20. Hermanos, Dios permitió la entrega de Israel al rey Nabucodonosor para ser llevados cautivos a Babilonia. Dios permitió esta injusticia. Ellos estaban bien, un día común como hoy, y de repente llegan a invadir los soldados y el reino de Babilonia y se llevan cautivos a todas las personas. Y de todo el pueblo escogieron a los más apuestos, a los más inteligentes del linaje real de Judá, ¿verdad? No cualquier jovencito, sino que tenían que ser de la nobleza también para estar en el gabinete de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, hermanos, era un conquistador. Él invadía pueblos, invadía ciudades para poder gobernar sobre ellos y extender su territorio, su reino. Hermanos, es importante que en este pasaje que leímos, Daniel, junto con sus 3 amigos, viendo que no había alternativa de escapar, porque estaban lejos de su casa, ellos, hermanos, se mantuvieron fieles a Dios. Y dice este pasaje que Daniel propuso en su corazón, él decidió en su corazón no contaminarse con la comida que comía el rey. Hermanos, si hoy nos encontráramos en esa situación y nos lleva un rey y nos da de lo mejor que él come y nos da de sus bebidas, de las mejores, pues diríamos, bueno, pues de lo bueno hay que ver el lado, de lo malo hay que ver el lado bueno. No, bueno, pues estamos cautivos, estamos prisioneros, pues bueno, pues vamos a aprovechar, nos están dando de lo mejor, pues vamos a comer. Pero Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Dios le dio gracia a Daniel con el jefe de la guardia de los eunucos. Daniel le hizo una petición a este hombre. Le dijo, yo no quiero comer lo que tú me das, solamente yo quiero que nos des verduras para comer. Y él dijo, ¿pero cómo? Si yo te hago caso, mi vida corre peligro al no acatar la orden del rey. Y además, si yo te doy verduras para comer, y cuando el rey pida que todos esos jóvenes que están siendo alimentados sean presentados delante del rey, sus rostros, sus semblantes van a estar más pálidos, van a estar más débiles, porque el rey comía de lo mejor, las mejores carnes, las mejores verduras, las mejores frutas. Y entonces Daniel le dijo, te ruego que me des esta oportunidad de comer únicamente las verduras. Y ese hombre, hermanos, ese encargado de la guardia, accedió. Aún su vida estaba en peligro. Pero Dios le había dado gracia a Daniel, aún en ese momento, con esos hombres que también, ¿verdad?, pues eran violentos. Hermanos, es de mencionar que el rey Nabucodonosor solo quería a un personal calificado, apto, para que estuvieran en su reino con él. Era gente joven, era gente preparada académicamente, profesionalmente, que tuvieran oficios, que tuvieran talentos, prudentes, que estuvieran centrados, maduros y, como les decía, de buen aspecto. Bien parecidos físicamente para que fueran parte del gabinete del rey. Vamos a leer lo que dice el verso 17, hermanos, de ahí de Daniel 1.
Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y esto es importante, hermanos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hermanos, Dios le dio a estos 4 jóvenes, a Daniel y a sus 3 amigos, conocimiento secular para que pudieran entender los idiomas, para que pudieran entender los conocimientos, las costumbres, las lenguas de esa región. Pero a Daniel, hermanos, le dio algo extra. Lo que dice este pasaje, le dio entendimiento en las cosas espirituales, de interpretar las visiones y de interpretar los sueños. Algo, hermanos, que nadie poseía. Es importante, hermanos, que el rey Nabucodonosor en su gabinete tenía hechiceros, adivinos, astrólogos, brujos, que eran los que se encargaban de las cosas ocultas o de algún misterio. Pero, hermanos, vamos a ver más adelante qué pasó. No quiero adelantarme. Hermanos, Dios nos provee de lo necesario en medio de una prueba. Vemos ahorita que Daniel y sus 4 amigos estaban cautivos, estaban capturados, privados de su libertad, obligados a hacer algo que no querían, pero Daniel, ¿verdad?, decidió no contaminarse con la comida del rey. Y Dios, hermanos, en ese momento los capacitó en ciencia académica, pero también en cosas espirituales, que más adelante iban a ser útiles para lo que iban a vivir con el rey Nabucodonosor. Hermanos, posiblemente hoy estemos pasando algo difícil, pero Dios quiere capacitarnos, Dios quiere dotarnos de algo que a lo mejor en el momento no nos entendemos para qué nos va a servir, pero nos va a servir en un futuro, como le pasó al profeta Daniel. Hoy, hermanos, estamos siendo entrenados en fe. Hoy estamos siendo entrenados en paciencia o en madurez, para que en un futuro podamos echar mano de lo que más adelante pudiéramos vivir o enfrentar. Vamos a ver al capítulo 2 de Daniel, hermanos. Vamos a leer del 1 al 6. Dice Daniel 2 del 1 al 6. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Dinos el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. No recuerdo el sueño, ¿verdad? Les dijo, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. El rey, hermanos, como lo acabamos de leer, tuvo un sueño, pero no lo recordaba. No sabía que había soñado. Entonces manda llamar a sus brujos, a sus adivinos, y les dijo: ¿saben qué? Miren, he tenido un sueño, mi espíritu se ha inquietado tanto, yo quiero que ustedes me digan qué soñé y qué significa ese sueño. Y ellos le dijeron: oh rey, para siempre vive, ten larga vida al rey, ¿verdad? Algo así. Le dijeron: rey, dinos el sueño y nosotros te diremos su significado. Y él dijo: no lo recuerdo. Si ustedes no me dicen el sueño y lo que significa, serán hechos pedazos.
Pero si ustedes me dicen el sueño y su interpretación, recibirán regalos de mí y honra y un puesto, ¿verdad? Importante. Hermanos, el rey Nabucodonosor estaba frustrado porque sus adivinos no podían interpretar el sueño. Y el rey no estaba vacilando, no estaba bromeando cuando les dijo que los iba a matar si no le decían el sueño. Vamos a ver lo que dice el verso 10 y 12, hermanos. 10 y 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Por esto el rey, con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Hermanos, ¿qué pasó en este pasaje? El rey Nabucodonosor, al ver que sus adivinos no pudieron declararle el sueño, los mandó matar a todos. Y ellos dijeron: pero Señor, eso que estás pidiendo es inaudito, o sea, nadie ha pedido algo así. Ahora, lo que tú pides, solamente los dioses, los que no habitan aquí en el mundo, son los que te pueden declarar eso. Ellos tenían sus dioses, era un pueblo pagano, tenían muchas deidades, y ellos creían que a lo mejor sus dioses podían tener la capacidad de interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Hermanos, al ver la incapacidad de ellos, el rey los mandó mandar a todos los adivinos, astrólogos y sabios de Babilonia. Y entre ellos, ¿quién creen que estaba? Daniel y sus 3 amigos, estos 4 jóvenes. Pero Daniel, hermanos, no sabía nada de este asunto. Él estaba haciendo sus cosas por allá y no se enteró de lo que el rey había dado esa orden de ejecutarlos a todos. Hermanos, vamos a recordar qué dice Daniel 1:17, por favor. ¿Qué dice, hermanos? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hermanos, Dios les dio conocimiento secular a los 4. Pero Daniel no fue alguien especial, hermanos. Daniel no era algo que tenía chispa, que tenía carisma. No, era un joven común. Pero Dios le dio la capacidad de interpretar sueños y visiones. No era un hombre superdotado. Lo único que era diferente es que la presencia de Dios y el poder de Dios iba a ser usado en la vida de Daniel, en un momento difícil de estos 4 jóvenes. Hermanos, Dios también quiere usarnos en un momento difícil de nuestra vida. Si estamos pasando algo que no comprendemos o que es difícil, hermanos, Dios quiere usarnos también en ese momento. Vamos a continuar en Daniel 2, versos 16 al 18. Dice así, Daniel 2, 16 al 18. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia, que no perecieran, que no murieran. Hermanos, Dios le dio gracia a Daniel, primero con la guardia de los eunucos. Les dijo: no me des de comer la carne, dame verduras. Y él accedió.
Hermanos, Daniel se presentó con el rey. El rey ya estaba decidido para ejecutar a todos los adivinos. Pero Dios le había dado gracia a este jovencito de 17 años. Le dice, oh rey, dame tiempo y yo te declararé lo que es el sueño y su interpretación. Hermanos, el rey estaba airado, estaba enojado, decidido de despedazar a todos aquellos hombres adivinos. Pero Dios le dio gracia delante del rey. Hermanos, ¿qué hizo Daniel? Según lo que acabamos de leer, ¿qué hizo Daniel? Fue con sus amigos a declararles el problema que estaban viviendo, ¿verdad? Fue con sus hermanos a decirles para que juntos oraran a Dios y Dios les diera su favor y que no murieran ellos ni tampoco el resto de los adivinos de los babilónicos. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es por eso que los jueves tratamos de tener un tiempo breve en oración para que juntos pidamos el favor de Dios y nos responda y nos conteste y el Señor pueda mostrar su poder en nosotros y también ese poder, hermanos, sea evidente con los de afuera y también con los de nuestra familia. El Señor quiere usarnos, hermanos, para que su nombre sea reconocido. Tenemos, hermanos, para esto, recordar que tenemos que ser pacientes. Pacientes. Ya la decisión estaba dada por el rey Nabucodonosor. Mátame a todos. Y yo creo que ellos se sintieron así, pero ¿qué está pasando? Y Daniel fue con el rey, dame tiempo. Y hermanos, tiempo era lo que no había. Y Dios les concedió a Daniel para que pudiera interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Dios quiere que en este momento de prueba crezcamos en fe. Crezcamos en fe. Cuando las cosas no están a nuestro alcance, a nuestra posibilidad de solucionarlas, el poder de Dios, hermanos, ahí apenas comienza. Que crezcamos en fe. Dios quiere mostrar su poder en medio de nosotros y también con los de afuera para que crean. Y Dios quiere cumplir sus planes en tu vida y en mi vida. Dios estaba cumpliendo los planes en la vida de Daniel y en la vida de estos 4 jovencitos. Fueron llevados cautivos injustamente, pero con un propósito de cumplir sus planes y que el nombre de Dios sea exaltado y sea reconocido, hermanos. Veamos, hermanos, qué pasó después de que Daniel fue con sus amigos y oraron juntos. Vamos a ver qué pasó, hermanos. Daniel 2, 19 al 23. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel. Aquel sueño, hermanos, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él da a conocer, Él revela lo profundo y lo escondido. Lo conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, Daniel, cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, fue agradecido, adoró, reconoció que el Dios de sus padres era el que tenía la grandeza, que da la soberanía, que tiene la soberanía y su fidelidad, hermanos, para poder llevar a cabo los planes que Dios tiene para nosotros. Y con ello, para poder preservarles la vida. Estos 4 jovencitos, hermanos, dieron testimonio
dieron testimonio de un Dios que está cercano al que le invoca con todo su corazón. En un momento de peligro, que ellos estaban al borde de la muerte, Dios mostró su poder y su salvación, hermanos. Dios es un Dios cercano que está atento a nuestras peticiones, como lo acabamos de entonar hace un momento. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a la voz de mi gemido. Entiende la voz de mi corazón, Señor. Y esta angustia y esta impotencia, Señor, considérala y tómala en tus manos. Y entonces tú responderás. Hermanos, es necesario que nosotros, en medio de la prueba, la tribulación, demos testimonio. Que no digamos, ay, pues ¿para qué soy cristiano? Ah, pues mejor estaba mejor cuando no iba a la iglesia. Todo me está saliendo mal. No tiene caso. Mejor, bye. ¿Verdad? Adiós. No, hermanos. Tenemos que dar testimonio en medio de la tormenta. Y Dios entonces mostrará su poder y su salvación. Daniel agradeció, adoró al Dios. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Pareciera que a nuestro tiempo, pareciera que en nuestro problema, el Señor ya se tardó. Pero Dios quiere, hermanos, ejercitarnos en paciencia. Dios quiere que en eso que a lo mejor no vemos y que ya probamos para solucionar de todo, y nomás no vemos solución, no vemos escape ni salida, hermanos, Dios quiere que incrementemos, que crezcamos en fe, para que su poder sea revelado en nuestra vida. Hermanos, para terminar, para concluir, ¿cuál fue ese misterio? ¿Cuál fue ese sueño que el rey Nabucodonosor tuvo y que se había olvidado y que quería que esos hombres lo revelaran, le dieran a conocer también su interpretación? ¿Cuál fue ese sueño, hermanos? ¿Cuál fue ese sueño? Vamos a leer del verso déjenme buscarlo, aquí lo tenía. Verso 30 y 31 de Daniel 2. Dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, ese fue el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, que lo olvidó, pero Dios se lo dio a conocer a Daniel. ¿Qué significaba esta gran imagen grande de tantos materiales, de tantos metales? Era una imagen muy grande que la cabeza
era de oro fino. Los brazos y el pecho, que era de plata. El abdomen era de bronce. Las piernas era de hierro. Y los pies y los dedos eran de hierro mezclado con barro. Hermanos, el sueño también era una piedra, que esa piedra golpeó a esa imagen y la destruyó. Ese fue el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Pero ¿qué significa, hermanos? ¿Cuál era la interpretación de este sueño? Recuerden, hermanos, que hoy es la primera parte de este tema y la siguiente semana veremos la segunda parte, porque siguen más acontecimientos de Daniel y de sus amigos, que Dios, al borde de la muerte, lo rescata y vuelve a mostrar su poder. Y entonces, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor, idólatra, perverso, reconoció el nombre de Dios. Hermanos, ¿qué significa la cabeza de oro? Era el rey Nabucodonosor y su reino, que era imponente, que era grande, Babilonia. Pero después de ese reino, después de un tiempo, iba a venir otro reino inferior al de él, porque era de plata. Eran los brazos y el pecho. Después, hermanos, el abdomen, después de ese reino de plata, era otro reino de bronce. Muchos años después. Después venía otro reino, ¿verdad? Un reino muy rígido, un reino muy fuerte, como el hierro que rompe todo. Y ese reino, hermanos, era otro imperio, otro reino. Pero dice la Biblia que ese reino iba a estar dividido, porque los pies iban a estar mezclados con hierro y con barro. Como sabemos, no se pueden mezclar, ¿verdad? A lo mejor se pueden adherir, pero no pueden mezclarse. Hermanos, ¿qué significa estos reinos? Bueno, ya dijimos que el reino de Nabucodonosor era la cabeza de oro. El siguiente reino era el reino de los medos y de los persas, liderados por el rey Darío. Después, cuando ya pasó ese reino de muchos años, vino otro reino, que fue el reino de los griegos, con Alejandro el Magno. Posteriormente de ese reino, vino otro reino, que fue el reino de Roma. Un reino, dice la Biblia, muy interesante, que era un reino muy fuerte, muy poderoso, muy rígido, porque rompe todo. Y hermanos, estos 4 reinos ya han pasado en la historia. Y dice este pasaje, hermanos, que era un imperio muy fuerte, muy rígido, porque Roma fue el que crucificó a Jesús, y Roma también fue el que destruyó a Jerusalén, más o menos en el año 70 después de Cristo. Y falta, hermanos, otro reino, este mismo reino, que todavía falta por cumplirse esta profecía. Los demás reinos ya pasaron, pero falta, hermanos, que se cumpla esta profecía de los pies de hierro mezclados con barro. Ese reino, hermanos, todavía falta por cumplirse un poco más adelante. Pero es importante, hermanos, que en el sueño había una piedra que golpeaba esta imagen y desmenuzaba y destruía a esa imagen, hermanos. La piedra significa otro reino que no será nunca, jamás destruido, y tampoco será sustituido como los otros reinos de la imagen, sino que permanecerá para siempre. Es el reino del Señor. Vamos a ver qué dice para terminar el verso 46, de ahí de Daniel 2, 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
el que revela los misterios, que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, e hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre sus negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, se cumplió el propósito que Dios tenía con Daniel y con el rey Nabucodonosor. Al final, hermanos, el rey Nabucodonosor reconoció que Dios es sobre todas las cosas, sobre sus dioses, que no son dioses, pero ellos los tenían como dioses, y reconoció, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todo. Y hermanos, nosotros también, tenemos que tener la misma confianza, la misma esperanza, la misma paciencia y esperar, hermanos, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, pues te damos gracias, Padre, porque todo lo que has dejado escrito en tu palabra es para nuestra enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, para que la paciencia, para que la fe, para que tus propósitos, Señor, sean cumplidos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, para que los de afuera también puedan reconocerte como el Señor de señores y como el Dios verdadero, que tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a poder descansar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, Señor, aunque pareciera que tarda tu respuesta, aunque pareciera, Señor, que tú no nos escuchas. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, a no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y tú, Señor, responderás, porque tú no has perdido el control de las cosas. Tú no te has olvidado de nosotros. Tú no nos has dejado huérfanos, Señor, ni a nuestra suerte, ni a la deriva del mundo. Tú, Señor, vas en nuestra barca. Tú estás en nuestra iglesia, en nuestra vida, porque tú eres el capitán, el general de nuestra vida, Señor. Y tú nunca nos dejas y no nos abandonarás. Tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Padre, a afianzarnos, a aferrarnos a ti, Señor, para que tu poder y tu gloria se manifieste en el momento preciso, Señor, porque nunca llegas tarde. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser como Daniel, que te adora, que es agradecido y que bendice tu nombre, Señor, y que se cumplan tus propósitos en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.